toca ir a hablar con las acciones comunales que están aquí reunidas. Venimos en ese propósito, pero obviamente, siendo este mi colegio, pues primero emociona indudablemente siempre que vengo aquí, porque uno recuerda ya bastantes años porque en 1976, pues es un tiempo ido a veces en la memoria. Había un mundo ahí, un mundo que nosotros no veíamos aquí ni por celular, ni por internet, que no existía. La televisión era en blanco y negro y solo presentaban los canales que era el uno, el no sé qué, el Teletigre y no sé qué más, de Inravisión. No había discotecas, todo el mundo se acostaba a las 6, por eso estudiamos mucho. Había una pequeña biblioteca aquí en el segundo piso, y sin embargo, de alguna manera, no me explico muy bien cómo, los estudiantes de aquí nos comunicábamos con el mundo. Nos llegaban las cosas que pasaban en el mundo, a veces lo confrontábamos con la enseñanza que nos daban. Este salón lo conquistamos nosotros, era el aula máxima, no sé si se llame así todavía. El aula máxima era pues para los eventos del colegio, solemnes, a veces para que el rector le hablara a los estudiantes, era el hermano Pedro, pero nosotros lo volvimos un espacio también para el estudiantado. Lo peleamos, nos tocó lucharlo. Lo volvimos un cineclub y un sitio de asambleas donde discutíamos libremente. Y lo que iba pasando en ese entonces iba pasando por aquí. Los Beatles, los mechudos esos, aquí nos hacían peluquear. Los mechudos decían, todavía. Ahora los jóvenes se peluquean por sí mismos. A veces yo digo, ¿y por qué te peluqueaste? Me tocó peluquearme a mí también. Porque aquí la idea de tener el pelo largo era un poquito más revolucionaria. Era una música indudablemente hermosa, pero sonaba en Zipaquirá como esos que gritan tanto. Había una revolución en el mundo, cultural, indudablemente, científica, política, social. Los pueblos se liberaban de la colonización en África. Las luchas palestinas, que hoy siguen siendo las luchas palestinas, aquí sentíamos solidaridad por ellas. Aquí veíamos la película de los hijos del subdesarrollo, de un señor creo que se llamaba Carlos Álvarez, si no recuerdo mal, y discutíamos si por qué Colombia es subdesarrollada, porque el mundo es así o asá. En 1975 había estallado la Revolución Portuguesa, que se llama la Revolución de los Claveles. Creo que hoy se conmemora ese mismo día, hoy. Y nosotros decíamos, ¿y cómo esos capitanes y esos tenientes y esos mayores le ponen un clavel rojo a su fusil y en vez de atacar al pueblo van y destruyen una dictadura, una de las más largas de Europa, afín a la dictadura de Franco en España? Franco tenía mucha influencia en el mundo conservador zipaquireño, pero era mayoría liberal y obrera. Y entonces se hablaba en las tiendas donde se tomaban las amargas, se decían así los obreros, las amargas. Se hablaba de ese entonces de un señor Quevedo Zeta que compuso el himno, que se había ido a las montañas. Y se hablaba de una vez que llegó la guerra de los 1000 días y cómo pasó Bolívar por aquí, cómo antes esta fue la plaza de los comuneros, cómo la historia había pasado por Zipaquirá y siempre de un lado la libertad, la república, la democracia. Por eso para nosotros, jovencitos como ustedes, era importante el mundo de las ideas.
grupo de jovencitos, no tan grupo, eran millones, habían liberado a Vietnam, 1973, 74, 75, y toda la juventud del mundo estaba ahí con esos jovencitos del Vietnam. Hoy no se escucha mucho, pero era el mundo de nosotros, un mundo que nos incitaba a la libertad y a la revolución. Por eso salieron muchos jóvenes de aquí hacia esas tareas. Algunos no volvieron, pero estamos aquí. Así que ahora ustedes tienen otras tareas. Tienen las tareas del pensamiento, porque es con el pensamiento como realmente se cambia el mundo. Hoy ya tenemos internet, ya tenemos televisión en colores, ya llega alta definición, ya podemos ver el mundo casi al instante. No hay que demorarse mucho, pero ese mundo nos está pidiendo también transformación. Y pasa por aquí como antaño. Bogotá se quedó sin agua. Eso no es una anécdota. Cuando aquí discutíamos si Bogotá iba a devorar la sabana, si iba a avasallar a Zipaquirá, hasta hicimos un movimiento cívico para detener eso años y discutíamos si lo que había que traer era el agua de Bogotá o mantener la independencia, alcalde del agua del municipio. Discusiones que parecían en ese momento un poco tontas. Mucha gente decía, ¿y por qué no vamos a tener el agua de Bogotá? Pues no sabíamos bien lo que se venía. Lo que se venía es que desde ese entonces hasta la fecha, efectivamente, el monstruo urbanístico, que no es más sino negocios inmobiliarios, avanzó por toda la sabana, destruyó Chía, destruyó Cajicá, que siempre se había enorgullecido de defenderse como municipio, e indudablemente quiso avanzar sobre Zipaquirá, pero la independencia, la autonomía del agua zipaquireña ha permitido que este municipio siga siendo un municipio. Y es un ejemplo para la sabana. No solamente desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de lo que significa la autonomía, desde el punto de vista de lo que significa el que podamos vivir como se ha vivido, con cierta tradición, el que se pueda mantener uno de los mejores sistemas educativos públicos, pero hay que mejorarlo sustancialmente. Antaño atraía hasta a Gabriel García Márquez. Imagínense que vino desde sus tierras muy cercanas a las nuestras, a las mías, a estudiar aquí, que no era aquí, era en otro lugar, era donde quedaba el Colegio Santiago Pérez. Creo que hay un museo de García Márquez, no sé si aún subsista en esa misma edificación, pero era este colegio. Venían las personas de La Guajira, del Magdalena, de Sucre, de Córdoba, porque este era un faro de la educación, porque aquí se podía entender el mundo y la letra y el número. Por eso yo también estudié aquí y me enorgullezco. ¿Cómo no enorgullecerse de un colegio que ha sacado presidentes de la República? Y no es privado. En esas marchas que me hicieron hace poco, pues salía alguna gente que había estudiado en los colegios privados con los ataúdes a decir, oiga, que metan al presidente en el ataúd. ¿En qué colegio estudiaron? Que les enseñaron ese tipo de cosas, que era lo mismo que hacían los paramilitares y las águilas negras, a amenazar de muerte al otro por pensar diferente. Yo sí me enorgullezco, yo estudié aquí y aquí aprendí que no se amenaza a las personas y que la libertad de pensamiento tiene que ser tal que incluso este colegio dio nacer flores del pensamiento
tales flores del pensamiento que uno llegó a ser premio Nobel de Literatura. El único premio Nobel real hasta que se inventaron el Nobel de la Paz. Es decir, que este colegio público dio el premio Nobel de Colombia. Y un presidente de la República, que no es tanto, varios presidentes de la República. Oiga, este colegio tiene que ser no solamente lo que es un escenario del estudio, del pensamiento, sino que es un símbolo de la educación pública de Colombia. Y como tal tiene que ser tratado por este gobierno del cambio, si es que es del cambio. No es que el presidente venga de vez en cuando a recordar y a sollozar un poquito, porque siempre uno que mira allá atrás se siente como que ya viene y el futuro ya es para ustedes. Pero es que este es un símbolo del pensamiento, y así que los funcionarios que hay aquí del Ministerio de Educación tienen que tomar nota. No es simplemente pañetar las paredes, eso lo hicimos nosotros mismos una vez. No es simplemente eso, es como aquí se le muestra a Colombia. Hay pocos colegios que lo pueden hacer porque vienen de atrás, como el Colegio Pinillos de Monpós y otros, donde incluso se estudió por parte de esos jovencitos qué significaba la palabra república y qué significaba la palabra democracia, escondidos a la luz de la vela, porque estaba prohibida esas palabras. Y esos jovencitos se fueron e integraron y fueron los generales y los mariscales y los coroneles de la libertad. Este colegio tiene algo parecido y Zipaquirá tiene algo parecido. Aquí hay una plaza que se llama la Plaza de los Mártires, ¿cierto? Y ahí están sus nombres, dirigentes zipaquireños fusilados por ser republicanos. Aquí hay una historia, no por nada nosotros somos lo que somos, porque vinimos de aquí. Yo nací en la costa y mi familia es caribeña, como muchos caribeños, como Gabriel García Márquez, pero no hubiéramos sido nada, y lo dijo él mismo, escrito, sin mi bachillerato. Y mi bachillerato fue aquí. Entonces, aquí, en esta joya del pensamiento y de la educación pública, hay que hacer algo más que pañetar paredes. Este colegio, hay que obviamente hablarlo con el alcalde, que ahora, este era un colegio nacional, cuando yo estudié, era la nación la que determinaba. Yo tengo ahí mis dudas por la municipalización, porque la municipalización más la restricción presupuestaria de la educación pública en Colombia, hecha en este siglo y de manera absolutamente estúpida por los gobernantes Uribe y Pastrana, que modificaron la Constitución del 91 que proclamaba lo contrario. La educación pública tiene que ser fortalecida indudablemente, y si ahora está en manos del municipio, pues implica una concertación con el municipio. Pero aquí este colegio debe ser un colegio universidad, antes que nada. Tiene que subir su estatus de nuevo en términos de calidad. Sus profesores, los que quieran, deben pasar con ayuda nuestra posgrados, a que aquí haya cada vez más y más calidad educativa. Si se logra que un joven, una joven ahora, porque cuando yo estudié no había jóvenes, mujeres, lo prohibían, eso era franquismo, los hombres a un lado, las mujeres, cuando íbamos a misa, los hombres a un lado, las mujeres a otro, tenía uno que mirar así medio, que no se dieran cuenta. Ahí era que sabíamos y escribíamos, porque era el cuento después, si te miró tal o no te miró. Así se construyeron muchas parejas de Zipaquirá, a escondidas. Pero poder hacer ese colegio universidad debe ser un objetivo. Nosotros
Hemos determinado que exista una facultad de inteligencia artificial en Zipaquirá, a la vanguardia. Pero este colegio debe ser mucho más plural, no solamente la inteligencia artificial que puede acabar la humanidad. Son los nuevos peligros, el cambio climático y la inteligencia artificial, las dos más grandes amenazas que la especie humana nunca las tuvo antes y hoy las tiene al frente. Pero este colegio debe ser plural, así como lo es en género, en pensamientos. Esa palabra universidad expresa universalidad, conocer al mundo y su diversidad, conocer el pensamiento y su diversidad. Universidad en el Colegio San Juan Bautista de la Salle, el colegio que es un símbolo de la educación pública y de su calidad. Que me muestren un colegio privado que haya sacado al mismo tiempo como 3 presidentes de la República y un premio Nobel Mundial de la Literatura. A ver si compiten con este colegio, mi colegio, el Colegio La Salle. Gracias por haberme escuchado y muy amables.